Ministerio Hombres y Mujeres de Valor de los esposos Ramón y Nubia de Solórzano presenta su programa Sobre la Roca. Cualquiera que me oiga estas palabras y las haga, le compararé al hombre prudente que edifica casas sobre la roca. Pero cualquiera que me oiga estas palabras y no las haga, le compararé al insensato que edifica casas sobre la arena. Sobre la roca. Quédese con nosotros. Muy buenas tardes, amigos televidentes, que el Señor les bendiga. Una vez más, es un gran gusto poderles saludar a través de este medio, a través del programa Sobre la Roca, un programa que presenta el Ministerio Hombres y Mujeres de Valor. Damos gracias a Dios por este día que nos ha regalado, por este tiempo que nos ha permitido poder compartir todas sus bendiciones, las que hemos recibido a través del transcurso de este día. Vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 2. Dice su palabra: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. La palabra de Dios en esta tarde, en 2 de Timoteo 2, nos habla de un buen soldado de Jesucristo. Nosotros como soldados de Cristo, nos dice la palabra que vamos a tener penalidades, pero nos manda también a enseñar, a instruir. Dice en este versículo que leíamos, dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bendita palabra del Señor, que podamos recibirla en nuestra mente y en nuestro corazón. En esta tarde vamos a estar compartiendo con un hombre, un gran hombre, un buen soldado de Jesucristo, que también ha llevado la enseñanza a muchas personas. Y el pastor Miguel Ángel Cruz, que me acompaña en esta tarde y que es un privilegio para mí. Vamos a estarlo escuchando a él cuando regresemos después de la pausa. ¿Cómo puedo ver JBN Canal 39 en mi teléfono móvil? Número 1. Entra a la aplicación Play Store. Busca la aplicación QTV. Número 3. Instala la aplicación. Número 4. Busca JBN Canal 39. Y así puedes ser parte de la gran familia de JBN Canal 39 con una nueva visión cristiana. Estamos de regreso. Como les decía anteriormente, tenemos en esta tarde a un gran hombre, un gran soldado de Jesucristo, que ha militado por muchos años ya en el ministerio como pastor, y él va a compartir con nosotros en esta tarde. Para mí es un gran privilegio estar con el pastor Miguel Ángel Cruz. Que Dios me lo bendiga, pastor. Muchas gracias por estar con nosotros. Y yo quiero que usted se presente, pero antes yo quiero decir, dice la palabra de Dios en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Yo hoy me he acordado de mi pastor que me bautizó. No se me olvida. Él también me instruyó en la palabra de Dios.
y él fue pastor en las asambleas de Dios allá en mi pueblo natal, en mi bello pueblo Matiguás. Mucho gusto, pastor, que Dios me lo bendiga. Buenas tardes. Gracias, sierva. Para mí es un honor también estar aquí entre ustedes, entre usted y nuestra audiencia. Y me siento privilegiado y muy contentísimo, alegre, porque ahí tenemos el fruto, uno de los tantos frutos que Dios me permitió a mí disfrutar, como es su persona y otros más que tenemos en el quehacer del Evangelio, unos de una manera y otros de otra. Ya vemos a ustedes aquí frente a la televisión, otros están pastoreando, otros son misioneros, otros son obreros de campo, maestros, etcétera. Y me siento bendecido por parte del Señor en lo que respecta al rendimiento de mi trabajo en el campo ministerial. Como hablábamos antes de estar aquí frente al público, del trabajo que hicimos en Matiguás en los años 70 al 73 y parte del 74. En ese tiempo yo llegué a Matiguás acompañado de mi señora esposa y parte de los que son mis hijos e hijas, y nos desarrollamos ahí en el campo pastoral, y Dios nos bendijo enormemente. Nos bendijo de diversas maneras, con muchas conversiones, mucha gente reconciliándose, y tuvimos pues el privilegio de ver un desenvolvimiento de la obra del Señor en este lugar, que hoy se ha diseminado por todo el territorio nacional y más allá de las fronteras, porque el producto del ministerio que nosotros desarrollamos en Matiguás están no solamente lo que vemos hoy a nivel nacional, sino también internacional. Tenemos gente en Honduras, en todo Centroamérica, en México, Estados Unidos y Canadá. Tenemos gente que sigue rindiendo para el Señor y llevando muchos frutos. Así que, hablando de Matiguás, yo creo que fue uno de los tiempos de oro de nuestro ministerio, y usted es parte de ello. Gloria a Dios. Amén. Pues, para nuestra audiencia quiero informarles que yo soy el pastor Cruz, pues como la hermana lo explicó. Yo empecé mi vida ministerial en 1964, y casi a manera de chiste recuerdo que 18 años después de mi conversión me encontré con un varón de Dios, un líder local, un laico, y me preguntó y me dijo: Pastor Cruz, ¿y cuánto tiempo tiene usted de convertido? En aquellos días yo tenía 18 años de convertido. Y le dije: 18 años. Y me dijo: ¿y de pastor? Lo mismo, le dije, 18 años. Y me dice: no, pastor, no estoy bromeando. Y yo le dije: no, tampoco yo estoy bromeando. Entonces explíquelo, me dice, explíqueme. Entonces le expliqué. Y la verdad, hermana, es que yo nací en el Evangelio siendo pastor. Yo fui la primera persona que se convirtió entre mi familia.
y en la comunidad. En ese tiempo nosotros recientemente habíamos adquirido una finca cafetalera en Nueva Segovia y nos proyectábamos en el área pues del café. Queríamos hacer algo. Estábamos muy jóvenes. Y cuando yo me convertí al Evangelio, se ocurrió un fenómeno algo curioso, porque el Evangelio en aquellos días estaba muy pequeño, muy reducido. Las asambleas de Dios tenían apuradamente unas 40 iglesias a nivel nacional. Las demás iglesias, como las iglesias bautistas, creo que ellos tenían 25 iglesias, algo así. Estaban los nazarenos también. La iglesia de Dios empezaba. La obra evangélica en Nicaragua era muy pequeña. Y la conversión nuestra provocó una especie de un bombazo, porque los hermanos Cruz éramos muy conocidos en Nueva Segovia, y cuando ellos se dieron cuenta que nos convertimos, hubo una especie de alarma. Es que los Cruz se convirtieron, que los Cruz ahora son evangélicos y que ya no van a andar. Nosotros cantábamos para el mundo, éramos un trío musical y teníamos nuestra propia chusma de gente, por así decirlo, que nos hacían de propaganda. Y cuando el Evangelio llegó a nuestra casa, eso fue una noticia. Y la primera familia que se convirtió las primeras personas fue mi madre, mi padre, mis hermanos, mis hermanas, mis cuñados, mis vecinos. Y yo era el pastor de ellos. Y por eso digo que yo nací siendo pastor. En vuelta de un año teníamos unas 30 personas convertidas, y yo era el líder de ellos. Luego las asambleas de Dios me nombraron pastor de esa iglesia, y ahí empecé el pastorado oficialmente. Y de ahí empecé a trabajar. Nos fuimos luego al Ministerio Pleno, fundamos la obra en Huilí, Nueva Segovia, luego nos fuimos a Darío, luego nos fuimos a Matiguás, de Matiguás fuimos a León, de León volvimos a Ocotal, y estando en Ocotal, las asambleas de Dios me nombraron como presbítero general, que cubría todo el norte: Estelí, Somoto, Ocotal, Jinotega y Matagalpa. Habían arriba de 200 iglesias que yo manejaba. Y de ahí las asambleas de Dios dispusieron postularme como candidato para la Secretaría General de las Asambleas de Dios, y así llegué también a ocupar un cargo ejecutivo. Y desde esa perspectiva me desenvolví a nivel nacional, tal es que yo recorrí todo nuestro territorio, la costa atlántica norte, costa atlántica sur, no digamos Rivas, Río San Juan, Chontales, y todo lo que es el norte y occidente. Y Dios nos ha permitido ver un desarrollo fenomenal. Y estoy muy contentísimo porque Dios sigue trabajando, y aquí estoy siguiendo todavía. Yo espero seguir hasta que el Señor me llame. Qué bien, siempre con el mismo entusiasmo. Pues prácticamente en la vida cristiana yo creo que el espíritu no se envejece. Se envejece la parte física, pero por dentro no nos envejecemos. Yo creo que en el cielo también no nos vamos a envejecer. Claro que no. Allá solo hay gente joven, no hay ancianos. Y aquí estoy. Yo recomiendo a nuestros televidentes, nuestra gente, que
que cada día tomen más fuerzas en el Evangelio, que cada día escudriñen más la palabra de Dios. La Biblia es el libro de Dios. Si queremos saber de Dios, ahí está la Biblia. Yo he creído, hermana, y lo voy a confesar. Yo creo que yo he descubierto que la Biblia es el testimonio de Dios en relación al hombre y el testimonio del hombre en relación a Dios. Eso es la Biblia. Tiene dos fuentes, divina y humana. Todo lo que querramos saber de Dios, aquí está en la Biblia. Todo lo que queramos saber del hombre, ahí está en la Biblia. Así que recomiendo a nuestra gente que si quieren saber más de Dios, ahí está la Biblia. ¿Quieren saber más del hombre? Ahí está la Biblia. Algunos otros quieren meterse a otras áreas teológicas, pero lo que la Biblia no dice, no podemos nosotros fundar ningún pensamiento sobre lo que la Biblia no dice. Entonces de ahí surge la teología y puede el hombre decir muchas cosas, pero es mejor basar toda palabra que queramos hacer saber, debe estar soportada en la Biblia, no en pensamiento del hombre, no en teorías, no en ideologías, sino en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios, la palabra que decimos, sea sazonada con sal y tenga el efecto para lo que es anunciada. Amén. Y esa es la palabra que no vuelve vacía, dice el Señor. Definitivo. La palabra de Dios dice que no vuelve vacía, y cuando nosotros declaramos esa palabra, dice que es viva y eficaz también. Amén. La palabra de Dios. Amén. Y dice también el Señor que mi palabra corra y sea glorificada, la palabra de Dios. Por lo tanto, es la palabra de Dios la que debemos de compartir. Amén. Estoy muy de acuerdo con usted, pastor. Amén. Yo recuerdo el tiempo que usted estuvo por allá, por Matiguás, pero yo tal vez no recuerde tantas cosas que pasaron allá en el ambiente ministerial, digamos en la iglesia. Bueno, yo recuerdo, y un día esto recordaba con mi hermano Luis, cuando nosotros de chiquitos, mi papito siempre nos ponía a servir en la iglesia. Sí. A limpiar la iglesia, y con aquel amor que íbamos y ya preparábamos la iglesia para la escuela dominical, y también la reverencia que él nos infundó, ¿verdad? Para el Señor y la casa del Señor. Pero recuerdo también a muchos pastores que llegaron allá, y siempre guardamos nosotros un recuerdo con mucho cariño para los pastores, porque de alguna forma o de otra fueron como nuestra familia, porque estaban ahí, llegaban a la casa, ¿verdad? Y yo quisiera que usted nos comparta un poco cuando usted estuvo allá en Matiguás. Bueno, es muchísimo propiamente lo que podemos decir en relación a Matiguás. Prácticamente el papá de la obra en Matiguás se llama José Isabel Loza. Amén. Él es la peña, la piedra, la roca sobre la cual descansa la historia. Podemos decir que José Isabel Loza es un hombre de historia.
No, creo que no hubo una persona en Matiguás que dijera, no escuché a Isabel Loza. Todas las tardes, a las 4 de la tarde, él se paraba frente a su casa en la acera y predicaba al que iba y al que venía. Tenía una voz tan fuerte que se podía escuchar a 200 metros hacia el este, hacia el oeste y viceversa. Y todas las tardes cantaba y predicaba. Así que Matiguás, las paredes del vecindario de su casa son testigos de que hubo un hombre que predicó, enseñó, exhortó, animó y predicó la palabra de vida. Producto de ese trabajo de él es lo que hoy vemos prácticamente, porque él es la cepa propiamente de la cual han surgido todos los hijos en la fe que tenemos en Matiguás. Como dije, yo llegué allí en 1970. Todavía era un muchacho yo, muy joven. Y él me sirvió a la vez casi como de padre. Como me miró muy joven, él siempre me decía, ánimo Miguel, tú estás joven. Y tú me decía él, vas a ser uno de los que van a seguir mi trabajo una vez que yo finalice, porque él siempre decía, yo ya estoy terminando. Y toda la gente que llegaba y aceptaba al Señor, él le decía, usted me va a sustituir. Uno de las personas a quien se dijo él con mucha frecuencia fue hermano Pastor Bermúdez. Sí. Producto del trabajo de hermano Loza está pues el surgimiento de la obra de Dios. Durante nuestro ministerio allí surgió un avivamiento que hizo historia, hizo noticia en Matiguás, hizo temblar a Matiguás. El avivamiento consistió en un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda la gente, ancianos, adultos, jóvenes y niños, y también consistió en el surgimiento de gente nueva al ministerio. Como ya hablábamos, surgieron muchos pastores que hoy están trabajando, y también surgieron muchas obras aledañas en los campos, Tierra Blanca, Cusiles, Quiragua, Las Limas, Bulbul abajo, Las Limas 1 y Limas 2, porque había dos lugares que se llamaban Limas, no digamos el Vijagual, que ya era un campo antiguo de la obra, pero se diseminó por todos lados, y hoy tenemos los resultados. Por todos esos lugares hoy ya hay iglesias fundadas. Algo que quería mencionar es que en Matiguás yo me desarrollé como presbítero también. Y yo desde Matiguás yo viajaba para Río Blanco, para Mancera, para ¿cómo se llama el otro lugar? Palán, Las Peñitas, La Ceiba, Yaró, El Corozo, inclusive hasta Malacaguás. Nosotros desde Matiguás abrimos la obra en Malacaguás, y de Malacaguás surgió un avivamiento tremendo que sigue quemando todavía.
Han surgido arriba de 300 iglesias. Todos los distritos de Malacaguas, Río Blanco, Mulucucú, Rosita, Ciuna, Bonanza. Todos esos lugares han cubierto hoy como efecto del ministerio que Dios nos dio en Matiguás. Gloria a Dios. Dichosamente los demás ministros que llegaron también le dieron seguimiento y hoy está pues la obra desarrollada totalmente. Todo eso, hoy tenemos universidades. Sí. La Universidad Martín Lutero está trabajando en Matiguás, en Molucucú y más allá, hasta en Rosita, todos esos lugares están atendidos, pues, tanto ministerialmente como en todas las áreas en lo que respecta al Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Dios. En relación a la familia Loza, la familia Loza es una familia ministerial, porque Luis Loza, aunque era un laico, pero siempre estuvo inmerso en el ministerio. Sí. No digamos hermano Isabel Loza, de ahí surgió Eduardo Loza, y más gente que heredaron el ministerio de hermano Isabel Loza. Y ustedes, el día que yo bauticé a Alba, yo no sé, pero Alba tiene algo pendiente, algo que debe desarrollarlo. Yo le dije, Dios te va a usar a ti. Yo sentí que Dios tenía un ministerio en ella. No digamos en usted, en Marta. Ay, mi Dios santo. Ustedes son una familia ministerial, hermana. Y por eso no me extraña verla aquí a usted. Amén. Gracias, pastor. Dios me está confirmando lo que yo descubrí en ustedes en su juventud, en su tiempo de principio. Amén. Muchas gracias. La honra y la gloria sean siempre para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a seguir conversando Okay. sobre esto, Pastor Miguel, después que regresemos de la pausa. Nosotros los niños también sintonizamos JBN, Canal del 9, con una nueva visión cristiana. Esta es la sintonía de JBN, Canal 39, con una nueva visión cristiana. Y estamos de regreso, como les decía, con el pastor Miguel Ángel Cruz. Seguimos conversando con él. Estábamos hablando de el ministerio que Dios le ha permitido ejercer, le ha puesto bajo su administración. Y estábamos hablando de los años que tiene en el servicio y por donde el Señor lo ha movido. Y seguimos recordando en la época que él estuvo allá en el pueblo de Matiguás, pastor. ¿Usted recuerda cuántos pastores han salido de Matiguás? Porque la verdad que yo pues no tengo mucho conocimiento, sé de algunos, pero me imagino de que, bueno, en el tiempo en que usted estuvo allá, si usted le predicó a algunos pastores que ahorita están ejerciendo todavía el pastorado. Pues sí, hablando de pastores, yo creo que el primer pastor allí se llamaba José Isabel Loza. Y los hermanos unidos, que fueron parte de las Asambleas de Dios en Nicaragua, se reían un poco del hermano Loza, porque el hermano José Isabel Loza fue el que construyó la primera iglesia de las Asambleas de Dios. Él
en su terreno y de su dinero. Sí. Construyó el bello local que es Antigua Hermosa, que está bien ubicada de veras, muy lindo el lugar donde está. Y me dijeron que la congregación se componía de José Isabel Loza, Modesta de Loza y de sus nietas. Esa era la gente que se reunía en la escuela dominical. Sí. Y los hermanos unidos le decían la iglesia de Chabelo Loza. Como que dice, eso es todo lo que tienen. Mientras que ellos sí disfrutaban de una buena iglesia, una gran congregación, muy estable, muy fuerte. Bueno, el hermano Loza no fue reconocido, que digo, oficialmente como pastor. Siempre se desarrolló desde la perspectiva de laico. Sí. Pero en la práctica él era el pastor. Cuando los años ya empezaron a llegar a él, ya sus 70 años, cuando yo llegué él tenía 72 años, él entonces pidió que las asambleas de Dios le enviaran un pastor. Y el primer pastor que llegó se llamaba este hermano Hueten. Se me escapa el nombre del hermano Hueten. No era Luis. No era Luis, pero... Luis Hueten, no recuerdo. No. Y este hermano trabajó como pastor allí. Hizo algún pequeño trabajo porque costaba muchísimo. Después llegó el hermano Efraín Valladares. Y aquel se fincó unos días allí, logró construir una casa pastoral, que aunque no la terminó, pero cuando menos dejó una casa inconclusa, pero que había una casa pastoral. Y cuando él salió como pastor, llegamos nosotros. Llegué mi esposo y yo, pues nuestros niños, y nos fincamos allí como pastores. Y repito, el hermano Loza fue un gran pilar para mí, y su apoyo fue incondicional. Él se desarrolló entonces como el tesorero de la iglesia, diácono y tesorero de la iglesia. Manejaba fidedignamente la economía de la iglesia y era un ejemplo, pero de lo mejor. El hermano José Isabel Loza. En nuestro ministerio allí, como ya dije, Dios levantó un movimiento, un avivamiento tan fuerte que el edificio se llenó. Se llenó y los hermanos unidos se volvieron un poquito celosos, pero ni modo, tuvieron que aceptar que el movimiento entre las asambleas de Dios era una realidad. Y muchos de los hermanos unidos empezaron a llegar. Inclusive muchos líderes grandes de la Iglesia Unida llegaron con nosotros para disfrutar del ambiente del movimiento. Y todo ello pues servía para propaganda, ¿no? Porque el evangelio él solo se hace propaganda. No sé. Entonces la gente no cristiana empezó a llegar. Y se llenó el edificio. Y hubo tiempo, como le informé también, extra cámara, que la gente tenía que mandar temprano a reservar asientos. Qué increíble. Desde las 4 de la tarde había gente reservando asientos, porque a las 7 no cabía la gente. Entonces, en ese tiempo surgieron prospectos tremendos para el ministerio, como son los que ya mencionamos. Entre ellos está
Rafael Arista, Carlos Sosa, Blandón, hermano Juan Sánchez, un hermano más del hermano Juan Sánchez que no recuerdo, y varios ministros, varias personas, Delvin Praslin. Todos estos hombres, todas estas personas surgieron como, bueno, ministerialmente, y también muchas mujeres, entre ellas con esta Julia Arista, que es la esposa de Rafael. Esta mujer de nosotros ahí también se convirtió, estaba bien pequeñita ella, y yo la bauticé, y a mucha gente, pues, desde luego de este gremio que se levantó, surgieron muchos pastores y pastoras y evangelistas y maestros que hoy siguen predicando el evangelio por todos lados. Muchos de ellos están en el exterior, están en Canadá, en Costa Rica, Panamá y América del Sur. Tenemos gente que de alguna manera estuvieron vinculados con Matiguás. Y desde luego, fuera de Matiguás, como una vez que nosotros terminamos allí, nos fuimos a Suteaba, León. Ahí también surgieron muchos ministros. Nos fuimos a Ocotal, de ahí surgieron otros ministros, pastores, que hoy están trabajando, están rindiendo enormemente. En los tiempos de la guerra, con la guerra pues, que puso fin al gobierno de los Somozas, en ese tiempo también en Ocotal surgió un avivamiento. Y en el tiempo de la refriega entre la contra y el gobierno, también surgieron también se dieron ciertos fenómenos que merecen ser mencionados. Del ejército sandinista, muchos de sus jefes se convirtieron al evangelio y hoy son pastores. Qué bien. Hoy son evangelistas. Tenemos en Texas, Estados Unidos, tenemos a un exteniente del ejército sandinista, que ese hombre está golpeando terriblemente, ese hombre ahí en Dallas. Tiene una carpa, o sea, la iglesia de él no tiene edificios, tiene una enorme carpa y sirve al Señor, y no solamente a nivel de estado, sino a nivel de todo el país. Tiene una influencia tremenda y está mandando gente al exterior, y todo eso es efecto del trabajo que Dios nos ha permitido. En Canadá también tenemos gente que está trabajando fuertemente en el ministerio, que es producto de nuestro trabajo aquí. Así que en ese campo yo me siento realizado, creo que hice mi trabajo y le doy la honra y la gloria al Señor. Quisiera animar a nuestro público que nos ve hoy, animarles a que traten, como dice Jeremías, dice que volvamos a la senda antigua, y que veamos qué fue lo que estimuló a los antiguos a hacer el trabajo que hicieron. Sería importante que no solo las asambleas de Dios, sino todos nuestros hermanos que hoy hace poquito estuve predicando en Ondas de Luz, en un culto de ayunos, y me pidieron que hablara sobre la necesidad de permanecer fieles a los principios cristianos. Y prediqué. Y yo animaría a nuestra gente que no nos dejemos desviar de las corrientes
cristianas que sirvieron de fundamento para que hoy tengamos lo que tenemos. Amén. Partiendo del testimonio cristiano, de la fe, del amor, de la esperanza, de la dependencia de Dios. Sobre todo en estos tiempos tan difíciles que lamentablemente nos está tocando vivir en Nicaragua. Me preocupa el hecho de que muchos de nuestra gente, o sea, muchos de los nuestros, estén ofuscados y preocupados y, como dice la Biblia, turbados y afanados en medio de las dificultades que vivimos. Porque cuando uno se deja dominar por las circunstancias y uno no hace uso de la promesa de Dios, de la dependencia de Dios, uno se vuelve frágil y quizás hasta confundido. Dios ha prometido estar con nosotros y Él dice: no te dejaré ni desampararé. Yo creo que el Dios que nos da de comer, sea dentro de nuestro país o fuera de nuestro país, es fiel y es el mismo hoy y siempre. Amén. Animaría a nuestra gente que dependamos de Dios. Usted me preguntaba, extra cámara, de lo que se daba en nuestros tiempos, en los años 70, por ejemplo, que los pastores éramos removidos de las iglesias cada año, casi. En las iglesias, entre las asambleas de Dios, hacíamos sesiones de elecciones cada año y los pastores casi nos quedábamos en el aire, y no teníamos terreno seguro, era un poco flojo el terreno. Pero Dios es fiel. Dios sabe proveer pan, salud, vestido, Amén. dinero. Él es capaz de resolver todas nuestras dificultades en todo sentido. Así que yo digo a nuestra gente, dependamos de Él. Amén. Dependamos de Él. Él vela por la salud de nosotros, vela por nuestro vestido, vela por nuestra economía, y lo que te va a dar en el exterior nos lo da aquí también. Así es, porque Él es Dios de todas partes, Yes. ¿verdad? Él está en todo Perfecto. lugar. Yes. Y cuando ponemos nuestra confianza en Él, pues Él es nuestro Padre proveedor. Ahí está Él. Y dentro de todo. Sí, yo le preguntaba, porque yo recuerdo de que cuando tal vez nosotros nos estábamos encariñando con un pastor, y ya porque cuando había el cambio de pastor era duro para la iglesia, y me imagino que también para el pastor. Y ustedes tenían que moverse y mover a su familia y el colegio. Bueno, me imagino cómo sentían. Eso del colegio fue un asunto de discusión entre las asambleas de Dios, y lo que empezó a hacer cambios. Antes los cambios podían darse en cualquiera fecha del año. Pero cuando se empezó a ver que no puede ser un cambio en abril, mucho menos en mayo o medio año. Por ejemplo, cuando nosotros nos fuimos a Matiguás, nos fuimos en septiembre, todavía temporada escolar. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver ese asunto? Entonces se acordó que las iglesias debían hacer sus cambios a principios de año. A principio de año, en enero,
principios de enero, para que entonces, si los pastores eran removidos, entonces que pudieran moverse para ver los asuntos escolares de la familia. Eso ayudó un poco a estabilizar lo relacionado con la escuela. Pero con relación a lo que usted menciona, también eso era doloroso, porque cuando nosotros nos fuimos de Matiguas, muchos se quedaron llorando, sí. Y nosotros nos fuimos llorando. Yo recuerdo haber visto a la gente llorando. Incluso pasó un caso chistoso. Yo he sido buena gente todo el tiempo. La iglesia adventista allí en Matiguas empezaba estaban en la etapa de su fundación, y nos hicimos muy amigos con el pastor de la iglesia adventista. Él llegaba a nuestras reuniones los domingos y yo iba a la reunión de él de los sábados limpiamente, y él fue una de las personas que lloró cuando me vine. Salió a abrazarme y lloró sobre mis hombros el pastor. Y lloraron los vecinos que no eran cristianos. Lloraron y nos abrazaron y nos fuimos llorando nosotros también. Y eso se repetía cada vez que nos movíamos. Sí. Dichosamente, pues ese sistema de cambios, de mover a los pastores, hoy ha cambiado entre las Asambleas de Dios. Sin embargo, conviene que nuestra gente haga una relación de lo que se vivía en aquel entonces con ahora, porque en medio de esa cosa de que los pastores estábamos inseguros si seguíamos o no seguíamos, se daba la asistencia de Dios. Dios ahí estaba con nosotros, y hoy sigue estando con nosotros. Amén. Y Él es fiel para siempre. Amén. ¿Y cómo se movía usted, pastor, en aquel tiempo para ir a visitar? Porque yo recuerdo que antes el pastor visitaba de casa en casa, porque bueno, yo recuerdo a mi papito, sí, nos llevaba a nosotros a visitar a las familias ahí, sí, en esos lugares, y cómo se movía, hasta cuánto era el perímetro que usted recorría de la iglesia. Eso estaba en dependencia del avance de la obra. Pero por ejemplo, Matiguas, el área de acción, como ya lo mencioné, los lugares más distantes era el Paso Real, yendo para Muy, Escusiles arriba, apuntando para Pancasán, y Quirragua arriba, las montañas de Quirragua arriba. A esos lugares yo los recorrí tanto a pie como a caballo. Las Asambleas de Dios en aquellos días tenía una mula que era para los presbíteros, para uso de los presbíteros, y como yo era presbítero, entonces a mí me asignaron esa mula, y yo viajaba a caballo por todos esos lugares, en invierno y en verano. En verano es muy bonito, pero en invierno no era fácil. No. Sin embargo, hicimos el trabajo, y ahora la visitación en aquellos días, el sistema pastoral del pastoreo en aquellos días es diferente a lo que se hace ahora. Yo creo que ahora hasta tenemos que ver qué día podíamos visitar y a qué horas. En aquel entonces no, el pastor iba donde él se programaba, y andábamos de casa en casa, sinceramente. Yo no hubo una casa que dejara sin visitar. Yo visité a
a los grandes y pequeños, sobre todo a los recién convertidos, la gente nueva. Yo andaba detrás de ellos como pastor y ahí la gente como ovejita escuchando. Y había una relación estrecha entre el pastor y la oveja. Una relación estrecha. Y relacionábamos también a la familia con la gente. Sí. Yo iba con mis hijos, como hermano Loza iba también con ustedes, visitando casa por casa. Yo andaba con mis hijas, con mis hijos allí, y a veces comiendo, a veces no comiendo, con hambre y a veces llenos, y entre el fango y el terreno firme, y entre dificultades miles también, porque había dificultades, pero daba gusto, satisfacción, porque la mayor satisfacción pastoral es hacer el trabajo. Entre las experiencias que me tocaron vivir allí, hubieron algunas, experiencias lindísimas, como ya las que me narré, las conversiones y el avivamiento. Pero se dieron algunos 3 casos que me marcaron a mí. Una hermana de la comunidad de Cusiles que se enfermó de cáncer. La familia Machado se enfermó de cáncer y se disecó al grado que usted miraba en la cama de ella solo la cabecita y el cuerpo reducido, era una mujer completa, pero se redujo como a una niña de 5 o 6 años. Y no se moría, y ni se sanaba. Una vez los miembros de la familia de él llegaron para decirle, hermano pastor, vaya despida a Elisa, vaya despídela para que se muera, porque no hay más que hacer. Y me fui para despedirla, porque yo quería que se muriera, había sufrido demasiado. Y la iglesia siempre hacía una colaboración para ella, pero nos cansamos. Yo prefería también que se muriera. Llegué para orar por ella y le dije, Elisa, si alguna cosa tenías pendiente con tu familia, olvídate de ello, ya lo hemos resuelto nosotros aquí, así que si te debes de morir, muérete en paz, te despido. Y cuando yo le dije, muérete, una voz me dijo, no se va a morir. Yo dije, Señor, si no se muere va a costar recuperar a esta mujer. Mejor que se muera. Me dijo la voz, no se va a morir. Yo creo que esta fecha todavía está allí. El Señor la recuperó. Recuperó, gloria a Dios. Ese es un caso. Otro señor que se enfermó del corazón, ese se murió del corazón. Llegaron los doctores, lo llevaron a Estelí, lo llevaron a Trinidad, no sé si a Managua, y los doctores dijeron, se muere. Y yo fui a verlo, y de veras se iba a morir. Y me dijo, me muero, ya solo tengo una pastilla, dice. Y el doctor me dijo que esa última pastilla era lo último, me muero. Y cuando él me dijo eso, me muero, yo oí una voz que me dijo, yo pongo un corazón nuevo. Y cuando yo escuché la voz, le puse la mano y Dios lo levantó. Bendito el Señor, gloria a Dios. Ahí en Matigüez. Hubieron muchos casos parecidos. Entre ellos, en breve le platico, un muchacho que se murió. Ese se murió. Tenía unos 16 años el muchacho. Y cuando estaba para morirse, llegaron a traerme para que fuera a orar por él. Y cuando me dijeron, te están llamando allá por donde es el parque hoy. Te están llamando. Yo entonces dije, sí, voy a ir, ya voy. Pero algo me dijo, corre, pero corre. Yo no tenía ni una bicicleta ni nada.
Hermana, yo corrí desde la casa hasta el parque. Y cuando llegué a la casa donde estaba el muchacho moribundo, le dije, aquí está el pastor, ¿en qué puedo servirte? Y me dijo, ore por mí. Y le dije, te vas a morir, porque yo sabía que se iba a morir. Me voy a morir, dice. Ore por mí, si quiero reconciliarme. Y le dije, levanta tu mano derecha, y levantó la mano. Y cuando lo bajó, se murió. Llegó a tiempo, sí, para que... 1 minuto fue mucho. Sí. Pero recibió al Señor Jesús en su corazón y se murió. Gloria a Dios. Cosa no. Así Bendito que el Señor. Dios es grande y sabe hacer las Así cosas. es. Amén. Bendito el Señor, porque Él dice que Él nos ha llamado a nosotros, Él ha puesto su mirada en nosotros. Yes. Dice que no nosotros en Él, sino Él en nosotros. Y pues Amén. Dios puso su mirada en usted, pastor, le dio un gran ministerio y usted está viendo esos frutos, ¿verdad? Amén. Que le permitió poder sembrar, cultivar, ver el crecimiento y ver cómo ahora esos frutos siguen produciendo. Amén. Se han mantenido. Y yo doy gracias a Dios por su vida. Realmente es un gran privilegio haberlo conocido, que usted ha sido un pastor, que usted me haya bautizado, que usted haya estado allá siendo parte de la familia en el pueblo y que tantos jóvenes hayan llegado a conocer del Señor por su medio y también a consolidarse y ser bautizados. Amén. Por el pastor Miguel Ángel Cruz. Muchas gracias, pastor, por el tiempo que nos ha dedicado aquí en esta tarde para recordar eso tan lindo en la obra del Señor. Yo creo que tenemos mucho que seguir conversando, ¿verdad? En otra ocasión. Muchos detalles. Sí. Entonces damos muchísimas gracias a usted. Que el Señor lo siga bendiciendo a su familia, a sus hijos, y gracias por sus consejos. Amén. De seguir y de volver a esas sendas antiguas. Amén. Por mi parte, pues gracias a usted por invitarme a este programa, y yo saludo a nuestra audiencia y les recomiendo que cada día vivamos más cerca de Dios. Amén. En Dios tenemos la paz, la seguridad, el abrigo, consuelo, el sustento, la fuerza, el valor. Amén. Y todo. Así que segámosle fiel a Él y Él permanece fiel a nosotros. Amén. Y en torno a usted, que Dios la siga prosperando, guardando y cuidando, favoreciendo y fortaleciendo. Amén. Y ayudándole en todo. La felicito por este programa y espero que mi Dios le permita ver muchos frutos para la gloria y su honra. Amén. Amén. Gracias, pastor. Recibo esa palabra en el nombre de Jesús. Y a los amigos y hermanos que nos han estado sintonizando, viendo en este tiempo, en este programa, que se han quedado con nosotros, también les damos muchas gracias y esperamos que lo que hoy hemos compartido aquí sea de mucha bendición para ustedes, que tomen parte de este ánimo que el pastor ha infundido en esta tarde y no se canse de servirle al Señor, no nos cansemos, porque el trabajo del Señor siempre es continuo, es permanente y siempre tiene cosas nuevas para nosotros. Así es que gracias por estar con nosotros. Y siempre recordándoles que su matrimonio, su familia, es lo mejor que usted tiene, porque es un regalo maravilloso que Dios les ha entregado. Cuídelo, protégelo y siempre póngalo sobre la roca firme e inconmovible que es Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.